Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Asofondos propone una reforma pensional. El gremio de las administradoras de fondos de pensiones propuso un revolcón para aumentar y mejorar la protección a la población en edad de estar jubilada. En minutos hablaremos con el vicepresidente técnico de Asofondos, Daniel Wills. Crecimiento histórico de la economía. El presidente Duque aseguró desde Bruselas que la economía del país creció 10,2% el año pasado. Tenemos sus declaraciones y reacciones de los comerciantes. Efectos de la tensión por Ucrania. La posibilidad de una invasión rusa a Ucrania mantiene el petróleo en niveles elevados. Hoy se cotizó inclusive por encima de los $96. Analizaremos el tema con el experto en temas energéticos Julio César Vera. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que está en el centro de muchas discusiones en el país por la urgencia que reviste, pero también por las implicaciones que tiene. Se trata de la tan mencionada reforma pensional. Hoy Asofondos se le metió al tema y presentó las bases de lo que ellos consideran debería cambiársele al sistema pensional de nuestro país. Para analizar esta propuesta, quiero saludar al doctor Daniel Wills. Él es el vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Wills, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, doctor Wills. ¿Por qué todo el mundo en este momento dice que hay que hacer una reforma pensional, que es urgente, que no da espera? ¿Qué pasa si no hacemos nada en este momento, doctor Wills? Pues la tragedia más grande es social. Hoy en día solamente se pensiona uno de cada 4 adultos mayores. Y si no hacemos la reforma, vamos a seguir con una relación similar. Entonces queremos una reforma que le dé protección real a los adultos mayores. Y esa es la mayor urgencia. También hay necesidades financieras y de otro tipo, pero yo diría que esa es la más importante. ¿Por qué solo uno de cada 4 trabajadores logran una pensión en este momento? ¿Qué está pasando? Está pasando que como funciona el sistema hoy, hay un requisito de semanas para alcanzar la edad de pensión, que básicamente tiene que ver con hacer cotizaciones a lo largo de la vida. Y resulta que nuestro mercado laboral es muy informal. Las personas, digamos que pasan tiempos de su vida en la informalidad, en las que no hacen cotizaciones y partes importantes de la vida en el desempleo. Entonces, al final lo que vemos es que las personas llegan a la edad de pensión con en promedio 500 semanas y en el régimen público necesitan 1.300 para pensionarse, en el régimen privado 1.150 o poco menos. En todo caso, mucha gente no está logrando completar ese requisito para pensionarse. Entiendo. ¿Ustedes han identificado entre los que llegan a pensionarse qué características tienen esas personas? Mejor dicho, ¿quiénes son los colombianos afortunados que logran una pensión hoy en día? Pues definitivamente no son los más vulnerables, Víctor. Son personas que tienen relativamente un ingreso mayor, que tuvieron una estabilidad laboral a lo largo de la vida, que tuvieron de cierta manera trabajos más estables, y ellos son personas que, pues, digamos, pudieron contribuir al sistema, que tienen sus pensiones, pero no corresponden a las personas más vulnerables de la sociedad. Con ese diagnóstico, entonces, ¿cuál es la propuesta que está lanzando hoy Asofondos para que haya un revolcón en el sistema pensional colombiano y aumentar, ojalá, la cobertura? Bueno, la propuesta tiene varios elementos. El primero es fortalecer el pilar no contributivo, es decir, que haya una proporción de la población que esté protegida por más de que no tuvo contribuciones. Esto es para los adultos mayores pobres y en últimas tiene que ver con fortalecer el programa Colombia Mayor, en particular haciendo unos pagos de un monto un poco más alto. Ese es un primer elemento. El segundo elemento... Antes de que pase al segundo elemento, claro. Dr. Wills, ¿cuánto recibe más o menos hoy un adulto mayor en el programa Colombia Mayor? Como 80.000 pesos mensuales. La idea es subir Esa es la cifra. La idea es subir ese recurso, esa mensualidad, ¿a cuánto más o menos? Pues es que 80.000 pesos no es ni siquiera el valor de la línea de pobreza extrema para una persona en Colombia. Lo que nosotros quisiéramos es que se le dé el valor de la línea de pobreza.
La línea de pobreza cambia de un año a otro, se va ajustando, pero por ejemplo el año pasado estuvo por el orden de los 300.000 pesos. Ah, es decir, subir de 80.000 a 300.000 más o menos el beneficio de adulto mayor. Ahora sí, el contributivo, me iba a explicar usted. Entonces, primero uno semicontributivo, que es para las personas que ahorran a lo largo de la vida. Digamos, hablamos de los que no pudieron ahorrar. Hay personas que ahorran a lo largo de la vida y llegan a la edad de pensión con un capital relativamente, pues digamos, cuantioso, pero no alcanzan a pensionarse, no es suficiente para pensionarse. Entonces, ahí hay una combinación de subsidios con ese capital que ellos tienen en lo que llamamos el esquema semicontributivo. Ahí están los BEPS, por ejemplo. Entonces, es un esquema que construye sobre los BEPS, exactamente, que permite que las personas tengan exactamente rentas vitalicias, o sea, básicamente un BEPS que los proteja, que convierta ese ahorro en un ingreso que los acompañe por el resto de la vida. Bueno, ya vamos a hablar del contributivo, pero ¿de dónde saldría la plata para quienes nunca ahorraron? Sí, que son los que están en adulto mayor, en el programa Colombia Mayor, y para los que sí ahorraron, pero de todas formas no les alcanza el pesito para el millón. Entonces, empiezo por el programa no contributivo, justamente porque no es contributivo, debe estar financiado por el presupuesto general de la nación. Lo que estamos diciendo es, hay personas que por la realidad de Colombia y del mercado laboral, realistamente no logran hacer contribuciones propias. Si se los descontamos de sus sueldos propios, pues no van a tener un ingreso en la vejez, y la idea es que ahí el gobierno se vuelva un apoyo. Eso está financiado con recursos del presupuesto general de la nación en una suma que sí está focalizado a los adultos mayores que están en condición de pobreza, y es un monto del orden de la línea de pobreza, representa una cifra que es manejable dentro del presupuesto general. Entiendo. Bueno, ¿y qué cambios harían ustedes al sistema que ya está pensionando gente? Pues lo que haríamos es eliminar la competencia entre regímenes. En Colombia tenemos un régimen público que compite con el privado en desigualdad de condiciones. Hay amplio consenso en que esa competencia es nociva para el sistema, es injusta, etcétera, etcétera. Y lo que proponemos es, de ninguna manera, Víctor, que el sector público no tenga un papel. Todo lo contrario. Lo que proponemos es que AFPs privadas, empresas públicas, compitan bajo las mismas reglas, operando un sistema basado en el ahorro. Hemos argumentado desde Asofondos que los sistemas basados en el ahorro son más eficientes que los sistemas de reparto, lo que se llama un sistema de reparto. Es decir, no plantean ustedes que desaparezca Colpensiones, sino que Colpensiones administre el mismo régimen pensional de ustedes, o ustedes el mismo régimen pensional de Colpensiones, que es el fondo público. Lo que nosotros proponemos es que haya una transición gradual hacia que Colpensiones administre un sistema más parecido al que hoy administran los fondos privados. Eso quiere decir que las contribuciones se inviertan en activos, y esto requiere tiempo llegar allá. Eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Hay que respetar los derechos adquiridos que tienen los pensionados hoy en día, los que se van a pensionar en los próximos años, pero ir dirigiéndonos hacia allá. Entiendo. ¿Y qué es un derecho adquirido? Me imagino que el que ya está pensionado por Colpensiones no tiene problemas, pero el que está ahorrando en este momento en Colpensiones, ¿ese sí se vería afectado, o a partir de qué edad se daría esa transición? Bueno, esa es una de las cosas sobre las que hay que ir dando la discusión. En general, digamos que se ha hablado de que las personas que están relativamente cerca de la edad de pensión, pero que no se han pensionado, tienen una expectativa legítima de que se van a pensionar con cierto monto, y hay que respetarla. Entonces uno puede hablar de 10 años a la edad de pensión, o ese es un límite en el que habrá que dar las discusiones. ¿Por qué no mejor que ustedes administren un régimen parecido al que ya maneja Colpensiones? Lo que hemos argumentado desde Asofondos es que el régimen de capitalización es mejor por varias razones.
Una es que los retornos son mayores. Otra forma de decirlo eso es que si uno pone las mismas cotizaciones, las mismas edades, todo igual en los dos regímenes, las pensiones van a ser más altas en un régimen de capitalización porque el retorno es más alto en ese régimen. Me decía un investigador hace unos días, es como si usted puede hacer jugo de naranja con una máquina A o con una máquina B. Con la máquina B, con las mismas naranjas le sale más jugo con la máquina A. Pues hay que hacer el jugo de naranja con la máquina que hace más jugo de naranja. Después se ponen subsidios, se generan esquemas solidarios, pero buscar esa eficiencia. Pero segundo, tengo entendido que la gente sale con una pensión más alta en Colpensiones que en los fondos privados. Porque hay subsidios. Si no hubiera subsidios y las pensiones fueran justas en el sentido que reflejaran los aportes, las edades, etcétera, las pensiones serían más bajas en el régimen de Colpensiones. Lo que pasa es que el gobierno pone un subsidio que distorsiona de cierta manera esa realidad, y eso ha llevado a que se piense que el sistema de Colpensiones es más generoso. No, hagamos las pensiones de una manera eficiente y después pongamos los subsidios donde queramos. Entonces, ¿ustedes proponen eliminar los subsidios que se entregan en Colpensiones? Nosotros proponemos una transición gradual que se dirija hacia un sistema en el que los subsidios estén dirigidos hacia la población más vulnerable y que sí efectivamente elimine los subsidios a los ingresos más altos que se dan hoy en Colpensiones. Gradualmente, porque hay derechos adquiridos. Entiendo, doctor Wills. ¿Qué pasaría con la edad de pensión? En este momento, cuando miramos, las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. ¿Proponen ustedes elevar la edad para recibir la jubilación en Colombia? No, nosotros consideramos que esa no es una prioridad, Víctor, porque el problema de Colombia no es que la gente se esté pensionando mucho. El problema del sistema pensional en Colombia es que no estamos teniendo suficientes pensionados, solo 1 de cada 4. Entonces, esa no nos parece que sea una prioridad. Doctor Wills, una última pregunta. ¿Esta propuesta la hacen ustedes para que llegue al gobierno nacional actual o la están haciendo ya, o a ellos ya se les acabó el tiempo, la están haciendo ya pensando en los candidatos presidenciales? Pues Víctor, este es un tema importante. Nosotros queremos contribuir a una discusión que pensamos que debe ser una discusión amplia, pues en la que participarán sin duda los candidatos presidenciales, pero también la sociedad. Esto es, digamos que queremos generar la conciencia de la necesidad que hay de una reforma pensional urgente porque el sistema actual tiene muchos problemas y construir consensos. Lo peor sería quedarnos con un sistema como el que tenemos hoy. Doctor Wills, muchas gracias por ayudarnos a entender la propuesta desde Asofondos, que es el sector que administra, el sector privado que administran los fondos de pensiones en nuestro país, que además arrojaron un balance histórico en el 2021. Gracias por este tiempo y seguiremos dialogando. Muchas gracias a usted, Víctor, por la invitación. Es el vicepresidente técnico de Asofondos esta noche en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuánto creció la industria al cierre del año pasado? Ya les contamos. Volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 10,2% y corresponde al crecimiento económico que tuvo la economía colombiana durante el año pasado, según lo reveló el propio presidente Iván Duque hoy desde Bruselas. Ese crecimiento superó entonces las expectativas más optimistas, inclusive las del propio gobierno, que se situaban en 9,7%. Escuchemos las explicaciones del primer mandatario y la reacción del gremio de los comerciantes. En el año 2021, la economía colombiana creció por encima del 10,2%. Esto significa que hemos logrado el mayor crecimiento económico de nuestra historia republicana. Esto muestra nuestra resiliencia y es muy importante decir que es un crecimiento con sostenibilidad. El crecimiento del Producto Interno Bruto del 10,2 anunciado por el presidente Duque es una buena noticia para el país. Es el reflejo de la recuperación de la economía colombiana en el segundo semestre del año pasado.
un semestre malo y un segundo semestre extraordinario, que confirma la dinámica, la capacidad de resiliencia de los empresarios, obviamente la dinámica del consumo y por supuesto el comercio como uno de los grandes jalonadores de ese crecimiento económico. Oficialmente el DANE revelará esta cifra del crecimiento económico de todo el año pasado mañana en horas de la mañana. A propósito de crecimiento, durante el año pasado las ventas del comercio tuvieron un repunte muy fuerte del 17,8% según el DANE. Por su parte, la industria creció 15,9%. Veamos entonces cómo reaccionó el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El índice de producción industrial publicado por el DANE hoy refleja un crecimiento de 10,3% durante el año 2021, que es un muy buen indicador de qué sucederá con el crecimiento para toda la economía durante el mismo periodo. Dentro de este índice se destaca el índice de producción manufacturera, que registra un crecimiento del 15,9%, lo que sin duda es una muy buena noticia para el país, dada la necesidad que tenemos de diversificar producción y exportaciones y dada la necesidad que tenemos también de fortalecer la creación de nuevo empleo. Será muy importante que durante el año 2022 se pueda ratificar esta tendencia y podamos contar con el beneficio que significa tener una industria dinámica, potente y capaz de apoyar el crecimiento económico. Y la tensión mundial que hay por un eventual conflicto bélico en Ucrania mantiene nerviosos y con alta volatilidad a muchos mercados del mundo. Además de caídas en índices accionarios y alzas en el precio del dólar, en países como Colombia también se han elevado las cotizaciones del petróleo. Para hablar de este último tema, quiero saludar al doctor Julio César Vera. Él es el presidente de la Fundación SUA Energy. Doctor Vera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, un saludo especial a todos los televidentes y un gusto como siempre estar acá en su programa. No, el gusto para nosotros. Doctor Vera, ¿hace cuánto no veía usted al petróleo Brent, que es la referencia que tomamos desde Colombia, por ahí tan cerquita de los $100 por barril? Yo creo que ya íbamos cerca de una década. Desde el año 2013 no veíamos unos precios internacionales a niveles tan importantes, lo cual es un claro reflejo de la situación que viene ocurriendo a nivel mundial, donde hay una serie de fenómenos que se han venido presentando, tensiones por la posible invasión de Rusia a Ucrania, un exceso en la demanda que ha venido creciendo de forma sustancial, llegando ya a los 100 millones de barriles por día, inclusive sobre los picos de la variante Omicron del COVID como tal, y pues por supuesto una decisión que tuvieron los países en general productores de reducir sus niveles de inversión sobre el sector petrolero en el año 2020, lo cual se ha visto reflejado en un déficit de oferta que genera desestabilización y que tengamos estos niveles de precios tan importantes como los que tenemos hoy y que son muy importantes para el desarrollo económico y social de los colombianos. Pero doctor Vera, yo quiero preguntarle particularmente por Ucrania. ¿Qué tan importante es Ucrania para el mercado petrolero mundial? ¿Qué tantas reservas tiene? ¿O es un gran productor en este momento? ¿O por qué es tan importante como para incidir tanto en la cotización del petróleo? Ucrania es un productor importante a nivel global, pero más que Ucrania, yo creo que es la participación de Rusia, el principal productor después de los Estados Unidos en este conflicto. Yo creo que el hecho de que haya un riesgo sobre la posible oferta que suministraría Rusia en un determinado momento a través de los gasoductos y de los oleoductos que hay hacia Europa y hacia los diferentes puertos en el mercado asiático son los que están generando que esta coyuntura se esté dando y tengamos estos precios tan elevados que nos van a llevar muy seguramente. Hoy tocamos $96 el barril, muy pronto a los $100 como tal. Que la importancia de la participación de Rusia, uno de los jugadores principales del mundo, y yo diría que el segundo principal a nivel global. Ok, a los que pronostican movimientos de precios y de los mercados, de algunos indicadores de activos, dicen que los inversionistas o los mercados se anticipan a un posible hecho. Y solo por la expectativa de un posible confrontamiento alrededor de Ucrania, una invasión, una guerra, etcétera, etcétera, el petróleo llega a los $96 por barril. Pero ¿qué pasa si realmente se materializa ese hecho? ¿Podemos ver petróleo mucho más arriba? Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso nos llevaría a niveles por lo menos de unos $110 el barril como tal. Ahora, esperamos que ese tipo de situaciones en el mundo no sucedan. Yo creo que ningún habitante del planeta quiere que haya guerras en ningún momento ni en ninguna zona del mundo. Y pues esperamos que no se materialice y que sean simplemente efectos expectativas los que se están dando, a pesar de que hay hoy un desbalance claro entre oferta y demanda que hace que los precios igual estén altos
inclusive por encima de los $80 como estaban, y hoy con esta situación de coyuntura ya a niveles de $96 como tal. ¿Por qué hay analistas que dicen que un petróleo tan caro puede seguir generando más inflación? De hecho, todo el mundo está atormentado por la inflación después de la pandemia. ¿Y cómo así que con el petróleo más alto podrían generarse presiones adicionales sobre los precios de todo? Por supuesto, porque esto genera de inmediato un crecimiento en los precios de los combustibles, un energético fundamental y que juega un papel fundamental dentro de la inflación del mundo en general, sobre todo los energéticos que se consumen a partir de la industria de hidrocarburos y otros productos tercerizados, sustitutos que se generan a partir de la industria. Todo lo que tiene que ver con la petroquímica, por supuesto, se incrementa. El gas natural, que en otrora tenía una desvinculación de los precios del petróleo, se ha venido acercando a las referencias del precio internacional del petróleo y también generaría un incremento. Y pues por supuesto esto genera niveles de inflación en todos los países. En unos países más graves, aquellos que aplican políticas de precios directas, sobre todo en materia de combustibles, en otros con algunos grados de estabilización, como nosotros que estamos vía el Fondo de Estabilización intentando mitigar esta volatilidad tan grande que puede generar sobre los usuarios de gasolina y diésel en el país. Ahora, aquí nos quejamos muchísimo, doctor Vera, por los precios de los combustibles. Se han hecho ciertos ajustes en los últimos meses, pero cuando uno mira la trepada que ha tenido el petróleo con los incrementos que han tenido los precios de los combustibles a nivel Colombia, pues no ha sido, la relación no ha sido la misma. Ha subido mucho más el petróleo que la gasolina en nuestro país. ¿Esto por qué ocurre? Eso es gracias a la aplicación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es un instrumento de política económica que el gobierno aplica para intentar garantizar una menor volatilidad y una mayor estabilidad en los precios internos de los combustibles. Sin embargo, el déficit hoy es muy importante. Si pudiéramos hacer un cálculo, pudiéramos estar hablando de que hoy el precio debería estar en promedio, en lo que al ingreso al productor se refiere, en un 55% por encima más o menos de lo que está hoy, y eso le está generando a la nación un déficit que pudiera ser del orden de los 1.4, 1.5 billones de pesos mensuales por efecto de esta estabilización, que en alguna medida se ve compensado por los beneficios en regalías, en impuestos, en que se van a dar en dividendos a partir de este crecimiento de los precios del petróleo, pero que definitivamente van a generar un hueco muy grande sobre el Fondo de Estabilización que podría cerrar este año con cifras superiores a los 15 billones de déficit si seguimos así en esta tendencia de precios internacionales y no hay una decisión de hacer ajustes más drásticos a los que venimos haciendo hoy como tal. Pero ayúdeme a entender esa cifra. Usted me dice que del presupuesto de la nación el gobierno está pagando 15 billones de pesos para subsidiar la gasolina en Colombia. Sería el acumulado del año si siguiéramos con este nivel de precios, donde hoy estamos más o menos entre un 48 y un 50% del precio internacional, tanto de la gasolina como del diésel. Si a eso le sumamos una tasa de cambio que hoy supera los 3.920 pesos por dólar, eso genera que tengamos un gran déficit en materia de diferencia entre el precio interno y el precio internacional, el cual es asumido por el fondo, y pues al final del año, sobre la base de 1,5 billones de pesos mensuales, podría ser fácilmente 15 billones de pesos como tal. Es decir, que eso más o menos fue lo que se recaudó, lo que se va a recaudar con la reforma tributaria, unos 15 billones de pesos. Es decir, que una cifra equivalente a lo que se va a recoger con la reforma tributaria, ¿se va a ir a pagar subsidios en combustibles? Pudiera ser, si la coyuntura sigue así. Además que recordemos que el país hoy, si bien es cierto, es excedentario en materia de petróleo y exportador neto de petróleo, no lo es en materia de combustibles. Nuestra refinería no tiene la capacidad de atender toda la demanda local y pues no garantizan además todos los temas de calidad excelente que tenemos sobre todo hoy en el diésel a nivel país. Esto hace que tengamos que importar una fracción muy importante de los combustibles, la cual se importa a precios internacionales a una cifra mucho más costosa que la que se produce localmente, y todo eso va a no trasladarlo a los usuarios finales a el déficit del fondo que estaríamos acumulando como tal de forma muy importante. Y mientras usted me responde, yo estoy aquí haciendo unos cálculos de servilleta, pero aquí en mi cabeza, si no existiera ese fondo de estabilización, que al final pues todo lo estamos pagando con los impuestos, ¿la gasolina estaría por encima de los 12.000, 13.000 pesos el galón? Sí, más o menos unos 5.000 pesos por galón adicionales tendría que estar el galón en el caso de la gasolina y un poco más en el caso del diésel, donde además tenemos en la fórmula de precio una referencia a la paridad de importación sobre la base del producto que importamos. Ahora, una última pregunta, porque sí, eso tiene consecuencias, está el fondo, pero en términos generales, un petróleo casi a $100 le sirve mucho a Colombia cuando miramos cuando pensamos únicamente en ingresos fiscales, ¿no? Por supuesto que sí, se traduce en mayores regalías
mayores impuestos, regalías que van a todos los colombianos vía los fondos de redistribución que tiene hoy el Sistema General de Regalías, impuestos sobre todo sobre la base del impuesto de renta y pues obviamente dividendos a través de la empresa estatal petrolera. Recordemos que cada dólar adicional de precio del petróleo por encima del marco fiscal de mediano plazo, que hablaba de cifras de los $68 el barril, va a significar ingresos anuales de más o menos 480.000 millones de pesos a las finanzas nacionales vía diferentes ingresos como tal. Es una buena noticia por ese lado, además garantiza que el sector pueda desarrollar inversiones muy importantes, que haya viabilidad de operaciones a lo largo y ancho del territorio y la posibilidad de que volvamos a incrementar nuestros niveles de producción que cayeron a niveles de los 700.000 barriles en el año 2020, subieron el año pasado a los 740.000 y esperamos que este año estén rondando cerca de los 780.000 barriles por día con una meta de llegar en el año 2023 por encima de los 850.000 barriles por día como tal. Pues, eso también es una buena noticia para el país como tal. Pues doctor Vera, en el plan financiero de la semana pasada el gobierno dejó su meta de petróleo para este año en $70, ha estado muy cerquita de los $90 en promedio este año, así que hay ahí como un margen de ganancia no contemplado en las cuentas de ingresos de la nación, plata que si se mantiene este petróleo servirá seguramente para fondear ese fondo de estabilización de precios. Pues muy interesante su explicación, seguiremos hablando si llega a los $100 el petróleo. Muchas gracias, doctor Vera. Con todo gusto, Víctor, un saludo especial, una buena noche y los mejores deseos 2025. Dicen los expertos en el mundo que sí es muy probable que llegue a los $100 el barril de petróleo. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las expectativas de los expertos en materia económica. Ya volvemos. Y aunque pareciera que el Super Bowl nada tiene que ver con Colombia, en realidad este reconocido evento deportivo sí trajo beneficios muy grandes para nuestro país. De eso nos habla Juan Fernández. Buenas noches. Juan, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches. Seguramente el Super Bowl que se jugó anoche pone sobre la mesa todo ese auge de las exportaciones de aguacate en Colombia. Durante el juego se consumieron unas 1.500 toneladas de aguacate colombiano. Pero más allá del juego, la exportación de la fruta en 2021 creció en un 20% con relación a 2020, llegando a 99.000 toneladas con un valor superior a los $206 millones en Colombia. Según cifras del Ministerio de Agricultura, hay unos 4.000 productores de aguacate Hass, de las que se produjeron el año pasado 156.000 toneladas en un área sembrada de más de 26.000 hectáreas. Juan, ¿y cuáles son los principales destinos que en este momento está teniendo el aguacate colombiano? Pues mire que hoy se exporta aguacate colombiano a más de 36 destinos, siendo Países Bajos, Reino Unido, España, Bélgica y Francia, donde va el 89% de las exportaciones. El cultivo de aguacate viene creciendo desde hace algunos años en Colombia y lo mismo ocurre con los empleos que genera, más de 16.200 empleos directos en las zonas productoras y más de 48.000 indirectos. Todos estos números de exportaciones de aguacate colombiano al Super Bowl que vemos en esta movida de hoy se dieron justo cuando Estados Unidos suspendió la importación de la fruta desde México a vísperas del juego, después de que un inspector de seguridad vegetal estadounidense fuera amenazado. Interesantes cifras, Juan, como siempre, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos como siempre con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, subió, será de 3.938 pesos con 97 centavos, avanzó hoy cerca de 22 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, les decíamos, subió 1,54%, al final quedó en $95 con 89 centavos por barril. Precio interno del café colombiano cayó, quedó en promedio para mañana a 2.233.000 pesos la carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,81%, acción más valorizada la del Banco AB Villas con una ganancia de 6,17% y la acción que más cayó preferencial del Grupo Sura que tuvo un retroceso del 3,05-06% aproximadamente.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La encuesta mensual de Fedesarrollo entre expertos del país sobre expectativas económicas arroja estos resultados. 73% esperan que la tasa de intervención del Banco de la República se mantenga en el 4% al cierre de febrero. El 13% creen que subirán a 4,5%, 10,8% piensan que subirán a 5% y el 2,7% creen que se elevarán hasta el 6%. Hay que recordar que en febrero el Banco de la República no toma decisiones sobre tasas, pero existe esa posibilidad. En cuanto a la inflación, la mayoría esperan que suba en febrero a 7,35%. Seguiría escalando el costo de vida en nuestro país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga, como siempre, una feliz noche.